Gloria a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta hermosa hora, amado hermano, amada hermana, amado amigo, usted que nos va a sintonizar, que nos va a ver en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, a cualquier hora. Sea bendecido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como mis hermanos que nos acompañan una vez más, están con nosotros aquí en su casa, en su hogar, ¿verdad? Que se convierte en casa de Dios y puerta del cielo, porque vamos a estar meditando la palabra de Dios un día más, que Dios nos permite un día más poder meditar la palabra de Dios. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mis hermanos que se van a conectar, mis hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo, ahí sí, mis hermanos en El Salvador, en New Jersey, donde sea que nos estén viendo, hermanos, sean bendecidos. Amén. Vamos a dar inicio a esta enseñanza, hermanos. Hoy es viernes, día de enseñanza, día de aprender de la palabra de Dios, día de aprender lo que Dios quiere enseñarnos y lo que Dios quiere decirnos en su divina palabra, ¿verdad? Estas enseñanzas, hermanos, por lo tanto, son un tanto, es verdad, calmadas. Yo le pido que no se me vaya a dormir, ¿verdad? Porque vamos a meditar la palabra, hermano. La palabra de Dios hay que meditarla, hay que estudiarla, ¿verdad? Porque está bien, nosotros sabemos que Dios nos ama, que Dios nos prospera, que Dios nos bendice, eso es perfecto, pero eso ya lo sabemos. Necesitamos ir más adentro y necesitamos escudriñar la palabra de Dios para poder entender los misterios escondidos en esta bendita palabra de Dios. Y con introducción quiero ir a la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a ir al verso 22. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 22 al 25, y usted me confirma con un amén cuando ya esté listo. Amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y a su letra dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al ver que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Padre, buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, sea bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre. Bendice esta palabra, Padre. Señor, que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino que sean tus pensamientos que salen de tu corazón a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Mira, hoy quiero hablar de este hermoso momento de la vida de Pablo, ¿verdad? Una experiencia de Pablo, que Pablo había pasado por Tesalónica, y en Tesalónica lo habían querido matar, lo habían atacado, tuvo que salir huyendo, ¿verdad? Y luego pasó por Berea, donde los judíos dice que eran más nobles que los judíos de Tesalónica. Y luego llegó a Atenas, ¿verdad? Y Pablo veía, dice, toda la idolatría en que vivían los atenienses, ¿verdad? Pero dice la Biblia que los atenienses, ellos solo querían oír cosas nuevas, y querían oír y saber de cosas nuevas, ver cosas nuevas, ¿verdad? A diferencia de los de Berea, los judíos de Berea, que a ellos les gustaba oír, pero ellos luego buscaban en las escrituras para confrontar con las escrituras lo nuevo que estaban oyendo, a ver si era realidad, si estaba escrito en la palabra de Dios, y si estaba escrito en la palabra de Dios, pues había que escucharlo y había que practicarlo, y si no, pues no se hacía. En cambio, los atenienses, ellos solo querían oír algo nuevo, ¿verdad? Algo que les interesara, sin importar de dónde vinieran esas ideas, de dónde vinieran esos pensamientos, ¿verdad? Así como muchos religiosos, ¿verdad?
A ellos no les importaba lo que estaban oyendo, ¿no? ¿Verdad? Ellos querían escuchar. Ellos querían solo saber algo nuevo, ¿verdad? Y querían aprender, pero tal vez no aprender, sino que ellos lo que querían era solo escuchar cosas que les agradaban, ¿verdad? Y así como le decía, como muchos religiosos de estos tiempos, en los tiempos actuales, muchas congregaciones, hermanos, religiosas que solo están interesadas en escuchar cosas nuevas, así como las modas, ¿verdad? Que las modas cada año con año traen nuevas creaciones y van cambiando y la gente quiere ponerse la del año pasado ya no sirvió porque ya vino la de este año, ya es una nueva creación y quiere tener lo nuevo de la moda, quiere estar estrenando cada año lo nuevo de la moda, así como los teléfonos, ¿verdad? Usted da cuenta, el teléfono que compró este año ya el otro año ya está obsoleto, ya usted quiere tener el otro teléfono más nuevo, ¿verdad? Pero así, hermano, eran los religiosos de Atenas, ¿verdad? Solo estaban interesados en escuchar cosas nuevas, pero sin importarles de dónde provenían, ¿verdad? Y así, como le digo, le repito, así en las iglesias de ahora reciben toda clase de predicadores con nuevos mensajes, nuevas revelaciones, nuevas doctrinas, sin importar cuál sea el origen de esas disque nuevas revelaciones y disque nuevas doctrinas y disque nuevas enseñanzas, ¿verdad? No les importa, sino que ellos lo que quieren escuchar es algo nuevo, algo que les complazca, algo que les gusta, algo que se sientan bien y que esté de acuerdo a sus pensamientos, o algo que apoye su forma y su estilo de vida, ¿verdad? Porque aún viviendo en las iglesias tenemos un estilo de vida que muchas veces no es agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces la gente escucha esas cosas y si le cayó bien, ahí está bien, ¿verdad? Y entonces ignoran que las escrituras, cuando nos dicen que si aún un ángel viniera con un evangelio diferente al que nos ha sido enseñado, al que nos trajo Pablo, al que está escrito en la Biblia, al evangelio de Jesucristo, si alguien viene con un nuevo evangelio, sea maldito, sea anatema, desprécielo, no lo oiga, rechácelo, porque es maldición, y si usted lo recibe y lo practica, entonces que se convierte también, es maldecido por aceptar lo que Dios dijo que no debemos aceptar. En cambio, los de Berea oyeron a Pablo y fueron a comprobar a la Torá, a su Tanaj, al Viejo Testamento, fueron a comprobar si lo que estaba diciendo Pablo estaba de acuerdo a lo que ellos estaban leyendo en la Torá, en la ley de Dios, en los libros de la ley, ¿verdad? Porque recuerden que en aquel tiempo lo que los judíos leían era la Torá, el Tanaj y los profetas, que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces los creyentes de ahora a toda doctrina le dicen amén, porque son religiosos, ¿verdad? Necesitan creer, pero creer en todo lo que les conviene, no en todo lo que Dios quiere que creamos, ¿verdad? O todo lo que les gusta, como le pasaba a los atenienses. Ellos querían oír solo cosas nuevas, ¿verdad? Y si les gustaban, perfecto. Por eso Pablo les dice a los atenienses, aquí en el verso que acabamos de leer, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Amén. Fíjense, Pablo les estaba diciendo, ustedes creen en todo lo que les quieran creer, porque los griegos, mire, tenían dioses para todo. Los dioses tenían unos 12 dioses principales, y luego tenían muchos dioses menores, y así como tenían semidioses y XX allá, ahí donde apareció Hércules, que hijo del dios y mitad dios, mitad hombre, ¿verdad? Según las creencias de los griegos, ¿verdad? Y a todos sus dioses y semidioses les levantaban altares. Pablo se enfoca en un altar cuando anda por ahí viendo el montón de altares y el montón de dioses a los que los atenienses adoraban.
Pablo se enfoca en un altar que está ahí y nota especialmente que ese altar no tiene ninguna estatua, no tiene ningún busto, no tiene ninguna figura, ¿verdad? Sino que solo está ahí una pieza ahí, ¿qué le digo? Un lugar donde, un pedestal, por decir así, algo parecido, ¿verdad? Y había un letrero que decía: al Dios no conocido, ¿verdad? Al que los griegos adoraban sin conocerle, pero adoraban a un Dios que no conocían, pero lo adoraban. Y aquí es donde, hermano, nace una duda en mi corazón, y nace una duda, creo que también, no sé si a usted le puede también nacer una duda, ¿verdad? ¿Cómo los atenienses, ¿verdad?, podían adorar a alguien o algo que no conocían? Fíjese, los judíos de Berea, ¿no? Ellos primero iban a investigar a su Torá, a la palabra de Dios, a la ley que Dios le había escrito, a la ley de Moisés. Ellos iban a investigar, iban a leer, ¿verdad? Pero los atenienses no, ellos adoraban a un Dios desconocido. Pero la pregunta es: ¿cómo puedes tú adorar a alguien que no conoces? Sin conocer a alguien puedes adorarlo y puedes honrarlo si no lo conoces, ¿verdad? Y la única respuesta que yo encuentro a esta pregunta, que cómo podemos adorar a alguien que no conocemos, es porque son religiosos. Amén. Porque son religiosos, como los atenienses. La gente puede adorar a cualquier cosa sin conocerla porque es religioso. Amén. Porque dicen amar a Dios, pero no lo conocen. Aman a un Dios no conocido. Porque la palabra religioso significa creer en algo, hermano. Entonces la gente está ansiosa de creer en cosas, y durante toda la humanidad, durante todos los siglos, siempre ha habido en la humanidad, el hombre siempre ha querido creer en cosas. Se ha creado dioses, se ha creado tantas cosas. Entonces se convierte en un religioso, ¿verdad? Porque no conocen, pero los adoran. Amén. Así sucede en nuestros días, hermano, que multitudes y multitudes hay que dicen que aman a Dios, pero no le conocen porque no lo buscan, no conocen ni su nombre, no conocen ni su ley, no los conocen porque no conocen su palabra, hermano. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces esta palabra de Dios nos presenta a un Dios, nos enseña quién es Dios, nos dice cómo es Dios, nos dice qué es lo que quiere Dios, y nos dice qué es lo que nosotros debemos de hacer para agradar a nuestro Dios. Amén. A través de la palabra, hermano, podemos conocer a Dios. Pero la gente no conoce ni su ley, ni mucho menos obedecen a Dios, porque no conocen la ley, no conocen la palabra de Dios, y mucho menos van a conocer al Dios que nos dio esa ley, ¿verdad? Así sucede, hermano. Dicen adorar a Dios, pero no cumplen su ley. Dicen amar a Jesús, pero no conocen su mensaje, ni conocen su evangelio, no conocen cuál es el verdadero significado del evangelio de Dios, no saben lo que Jesús nos vino a enseñar o nos vino a recordar, ¿verdad? No saben lo que vino a mostrarnos Jesús. No conocen a Jesús, no conocen el evangelio, conocen un Jesús inventado, un Jesús que nos ponen ahí, que hasta rubio, con pelito largo, y eso es lo que conoce a la gente. Pero no conocen al verdadero Jesús, no conocen al verdadero Dios, no conocen el evangelio, no saben lo que el evangelio nos trajo, lo que es el evangelio, lo que Jesús nos vino a mostrar, a enseñar, lo que nos vino a decir cómo vivir ese evangelio, ¿verdad? No tienen ni la menor idea de lo que Jesús vino a hacer, ni por qué fue tan necesario que el verbo de Dios se hiciera carne. No tienen la menor idea. Muchas personas, muchas congregaciones se llenan y adoran a un Dios desconocido. Adoran a un Dios desconocido, se emocionan, cantan, gritan, bailan y se gozan, y después dicen: oh, qué gran presencia de Dios. Pero ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios?
no conocen a Dios, no saben lo que es el Evangelio, no saben lo que Dios pide de nosotros, no saben lo que Dios hizo por nosotros, no saben lo que Jesús nos vino a enseñar. Fíjense, alguien dirá, Jesús vino a darnos salvación. Wow, perfecto. O alguien dirá, Él vino a perdonar nuestros pecados. Él vino a enseñarnos que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Eso es lo que sabe la gente. Bonito, ¿verdad? Se oye bonito. ¿Verdad? Se oye perfecto. Pero Él nos perdonó. Él hizo todo y nosotros no hicimos nada. Amén. Y ya somos salvos. Fácil. ¿Verdad? Eso, así le gusta a la gente, fácil. Sin ninguna complicación, sin ningún problema. Él vino, nos perdonó. Nosotros no tuvimos que hacer nada porque Él lo hizo todo y ya nosotros somos salvos. Así de fácil. ¿Verdad? Y los predicadores nos enseñan que Él nos perdonó y nos ama y podemos pedir todo lo que nosotros querramos y Jesús está presto, así rápido, esperando que le pidamos para darnos todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque tenemos a un Dios que me da todo lo que yo quiero, así dicen por ahí, y eso es lo que la gente cree, lo que oye nada más, no lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios de ninguna manera dice ninguna de esas cosas. Ahora hay otra pregunta. ¿Cómo puedes tú pedirle a un desconocido todo lo que quieras? ¿Amén? ¿Cómo tú vas a ir a una persona que ni conoce, ni sabes cómo se llama, ni dónde vive, ni quién es, y le vas a pedir todo lo que tú quieras esperando que Él te lo dé rápido? ¿O acaso si un desconocido se presenta delante de ti, ¿verdad? Y te pide todo lo que a Él se le antoja y te dice que Él quiere esto y que le des lo otro y tú muy mandadito vienes y le vas a dar todo lo que Él te está pidiendo? Claro que no es así. ¿Por qué no? Porque no lo conoces. No le vas a dar lo que te pida a alguien que ni lo conoce, ni mucho menos nadie te va a dar nada a ti si ni lo conoce, ni Él te conoce. ¿Cómo que nosotros venimos a pedirle a un Dios que no conocemos? Que nunca hemos conocido el propósito de su venida, nunca hemos conocido, hemos obedecido sus mandamientos, ni sus reglamentos, ni sus leyes, nunca hemos hecho nada por Dios. Simplemente escuchamos que hay un Dios y lo adoramos, decimos nosotros. Amén. Así como los atenienses que adoraban a un Dios que no conocían. Por lo tanto, mira, si no conocemos al Dios del Antiguo Testamento, ni conocemos el Evangelio de Cristo, si no sabemos lo que Dios nos manda a hacer, lo que Dios nos pide, si no sabemos por qué vino Jesús, no sabemos el propósito de su venida, ¿cómo podemos adorarle y pedirle? Y en algunos casos hasta le exigimos, porque nos consideramos que tenemos derecho. Pero no lo conocemos. ¿Cómo podemos hacerlo si no le conocemos? Miren, adoramos a un Dios desconocido, pero el Dios que Pablo les presenta a los atenienses, fíjense cómo le dice Pablo, miren el verso 24 y el 25. Dice, el Dios que desconocido es el que ustedes dicen adorar ahí, es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, por eso Él no está aquí como los demás dioses, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué es lo primero que tienen que saber de Dios, del Dios del Antiguo Testamento, hermano? Que Él es el creador de todo, que Él está en todas partes, ¿verdad? Que no había templos hechos de mano
por mano de hombre. Él no habita en templos hechos por mano de hombre. Él no necesita una casa construida con las manos del hombre para poder habitar, que Él no necesita de nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Él no necesita nada. Nosotros no podemos honrar a Dios con rituales como lo hacían en el antiguo tiempo los atenienses y todos los paganos que inventaron ritos y rituales y ofrendas para darle al Dios que no conocía. ¿Por qué? Él no necesita nada. Nosotros vivimos por pura misericordia. Amén. Por pura misericordia. Pablo nos dice que tenemos que buscar a Dios. Fíjese, aún palpando, dice. Fíjese, vamos a seguir. Verso 27, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjese, ¿quién es el que tiene que palpar, hermano, para buscar o para tocar, para ver algo, para encontrar algo? Usted palpa o está en lo oscuro o no mira. Es un ciego. Todos los ciegos palpan para encontrar algo. También el que está en la oscuridad tiene que palpar para encontrar algo. ¿Verdad? Pero aquí dice que aún los ciegos, si lo buscan, lo pueden hallar. O sea, no hay pretexto, hermano, para que nosotros no podamos buscar al verdadero Dios del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Porque si lo buscamos, lo vamos a hallar. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo lo encontramos? Cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo su ley. Tú no puedes decir que conoces a Dios y no cumples su ley. No podemos decir que conocemos a Dios y no cumplimos sus mandamientos. No podemos decir que conocemos a Dios si ni tan siquiera conocemos su ley. ¿Sí está conmigo? ¿Cómo podemos decir que conocemos a Jesús? O que amamos a Jesús si no lo conocemos. Si no conocemos el propósito de su venida. Si no conocemos el propósito de por qué Jesús se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y tuvo que venir como hombre para sufrir en la tierra. Amén. Jesús vino, miren, lo voy a explicar para que vayamos entrando en contexto. Jesús vino a reconciliarnos con el Dios del Antiguo Testamento. Aquel Dios que no conocían los atenienses. Amén. Porque Pablo está hablando de ese Dios, del creador de los cielos y de la tierra. De ese Dios está hablando Pablo. Amén. El Dios desconocido, el que ustedes no conocen, de ese es el que yo les vengo a enseñarles, digo Pablo a los atenienses, del Dios del Antiguo Testamento, de aquel que sacó al pueblo de Egipto, de aquel que tronó en el monte Sinaí, de aquel que abrió el mar rojo, de aquel que le hizo a todo el pueblo de Israel, le dio la tierra prometida. Amén. De ese Dios está hablando Pablo. Entonces Jesús, Él vino con un propósito. El propósito de vida era reconciliarnos con ese Dios. Reconciliarnos con el Dios del Antiguo Testamento, porque estábamos separados de Dios. ¿Por qué? Por haber desobedecido la ley. Amén. El pueblo de Dios en el tiempo de Israel no conocía la ley de Dios. En el tiempo de Jesús, no adoraba, no practicaba la ley de Dios, no practicaban los mandamientos de Dios. Ellos decían conocer a Dios y tenían un templo ahí, pero ellos no practicaban ni conocían la ley de Dios, sino que ellos lo que hacían era practicar los mandamientos de hombres. Todo estaba encerrado y ellos ya no practicaban el Torá, ya no practicaban el Tanaj hebreo, no, y ellos ya practicaban solo las leyes del Talmud, solo las costumbres de los hombres, las enseñanzas de hombres, de los rabinos. Amén. Los rabinos habían encerrado en un libro todos los pensamientos y todo lo que ellos creían, y en eso se basaban. Ya no se basaban en la palabra de Dios.
Por eso vino el Señor a reconciliarnos. Dios vino a reconciliarnos con el Dios del Antiguo Testamento, porque estábamos separados de Dios por haber desobedecido a Dios, al haber desobedecido su ley, sus mandamientos, ¿verdad? No cumplieron su ley, y Él vino a reconciliar a su pueblo con el Señor. Por lo cual el pueblo estaba en deuda con Dios. ¿Por qué? Porque habían desobedecido, habían pecado. Porque el pecado es desobedecer las leyes de Dios. Y cuando desobedeces las leyes de Dios, entonces te apartas de Dios. Y el pueblo del pueblo estaba separado de Dios, alejado de Dios por el pecado de haber desobedecido la ley de Dios. Amén. Fíjense. Porque como nosotros estábamos en deuda con Dios, teníamos que pagarle a Dios. ¿Y cómo? Con nuestra vida. Y vino Jesús, ¿verdad? Porque Dios se iba a cobrar. ¿Por qué? Porque dice que Él nos dio vida. Ahí lo acabamos de leer, el que da la vida, el que crea todas las cosas. Él nos dio la vida y Él también nos las puede quitar. ¿Por qué? Porque desobedecimos su ley. Porque dejamos de practicar su ley. Él nos puede quitar la vida y eso nos tocaba, eso le tocaba a la humanidad. Por eso el Verbo se hizo carne para morir en lugar de nosotros y pagar nuestra deuda. Ay, porque es bien bonito decir, ay, que Jesús nos perdonó los pecados y nos dio vida eterna. No, hermano, pagó nuestras deudas. Pagó nuestras deudas. Murió en vez de nosotros. Murió la muerte que a nosotros nos tocaba morir. Amén. Pero sobre todo, hermano, vino para que conociéramos al Padre, al Dios del Antiguo Testamento, al Dios que ya se le había olvidado al pueblo de Israel. Ya no lo practicaba, ya no lo conocía. Y entonces el Señor vino para eso, para que nosotros conociéramos al Dios del Antiguo Testamento. Y para enseñarnos, hermanos, que sí se podía cumplir la ley en aquel tiempo. Aunque nadie la había cumplido, Jesús vino para enseñarnos que la ley sí se podía cumplir. Amén. Y que nosotros debemos de cumplir la ley de Dios también. Así como ellos. Jesús vino y les dijo, no, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. Yo he venido a cumplir la ley, no he venido a abolir. Yo he venido para que aprendan que la ley de Dios ustedes la han olvidado, que vuelvan a practicar la ley de Dios. Porque el desobedecer la ley de Dios nos lleva a pecar y cuando pecamos estamos separados de Dios. Amén. Mire, Juan 17:3. Fíjense lo que dice Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna. ¿A qué vino Jesús? A pagar nuestros pecados, nuestras deudas y a darnos vida. Y vida eterna. Eso vino el Señor. Pero lo primero, lo más importante, a que conociéramos al Dios del Antiguo Testamento, a volvernos a reconciliar con Dios. Y el reconciliarnos con Dios no solo quiere decir que, ok, qué bueno, Dios no me nos reconcilió con Dios, ahora yo puedo entrar otra vez ahí a la presencia de Dios. Sí, hermano, pero tienes que cumplir la ley, tienes que obedecer la ley de Dios. Amén. Ese es el punto. Jesús vino, Él rompió el manto que nos separaba del lugar santo al lugar santísimo, pero también tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo que ni una jota ni una tilde pasarán sin que la ley se cumpla. Fíjese lo que decía Jesús. Y esta es la vida, Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién está hablando? A Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el propósito, es la vida eterna. Dios nos trajo para darnos vida y vida eterna, sí. Y la vida eterna es que nosotros conozcamos al Dios verdadero, al Dios que abrió el mar rojo, al Dios que sacó al pueblo de Egipto, al Dios que hizo esas grandes maravillas. Y todavía las puede hacer si nosotros conocemos a ese Dios. Amén. Fíjese, Jesús no nos trajo una nueva religión. Jesús no trajo una nueva ley. Jesús no trajo nada. Jesús vino a enseñarnos la ley de Dios,
a volver a que volviéramos a aprender la ley de Dios, a mostrarnos que sí se puede cumplir la ley de Dios. Y Él la cumplió todo al pie de la letra, Jesús, para enseñarnos que sí se puede. No solo por venir a pagar nuestra deuda, Él vino a mostrarnos cómo debemos vivir bajo la voluntad de Dios y bajo los mandamientos de Dios, porque el pueblo de Israel se había olvidado completamente de Dios. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo las leyes y los mandamientos de hombres, las leyes que todavía los judíos practican, las leyes que todavía los judíos tienen en alto más que el Torá y más que el Tanaj, más que la ley de Dios, tienen en alto las leyes, las leyes de los hombres, el Talmud. ¿Sí? Pensamientos de los rabinos. ¿Qué está conmigo? Fíjese. Jesús vino a cumplir la ley al pie de la letra. He oído a predicadores que decir que Jesús cumplió la ley de Dios para que nosotros no la cumpliéramos. He oído a algunos predicadores hablar. O a algunos otros que Jesús aboló la ley, porque ahora ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. He oído a otros predicadores decir eso. Nada más alejado de la realidad, hermanos, porque la Biblia no dice eso. Pablo no dijo eso. Mire, vaya conmigo al libro de Mateo, verso 15, capítulo 15. Y vamos a leer del 17 al 20. Wow. Permítame. No es este verso. No es este verso. Mire, no olvide ese verso que estamos mal ahí. Dice, ese verso ignórelo porque está mal. Pero lo que le estaba diciendo yo, que esto que acabamos de leer está más claro que un gallo cuando dice que no pasará ni una tilde ni una jota. O sea que la ley se va a cumplir al pie de la letra, ¿verdad? Y cualquiera que dice que quebrante y enseña a los demás a quebrantar la ley será visto de menos en el reino de los cielos. Jesús nunca enseñó a desobedecer la ley de Dios. Jesús enseñaba a desobedecer la ley de los fariseos porque eran tradiciones y doctrinas de hombre, ¿verdad? Pero la mayoría de los cristianos aseguran que nosotros no tenemos que cumplir la ley. Y esto es, ¿por qué lo aseguran? Porque no conocen a Dios. Los judíos habían inventado leyes como las del Talmud, que son pensamientos de hombre, y decían que los rabinos tenían más autoridad que Dios. Fíjense, Jesús quería volver al pueblo de Dios a la ley de Dios, a sus mandamientos, a los mandamientos de Dios. Él quería que el pueblo se volviera a las sendas antiguas, ¿verdad? Porque aquel pueblo, al igual que la iglesia de estos días, no conocía al Dios verdadero. Ahora sí, mire, vaya al Mateo 15, donde estábamos, pero vamos a ir del 1 al 9. Mateo 15, 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan, oiga, la tradición de los ancianos? En otras versiones dice de los sabios. Pero esos sabios y ancianos eran los rabinos antiguos, aquellos que habían estado en Babilonia y que habían escrito todo un montón de pensamientos reunidos en un libro que llama el Talmud. Dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Imagínense,
Esa era una tradición de los ancianos. Y no era una tradición que usted, así como cuando usted va a una casa, le invitan a comer, usted antes de comer se levanta y le dice, ¿dónde me puedo lavar las manos? Va, y va usted y se lava las manos con jaboncito. No era eso, porque esa es algo lógico, que usted se lava, algo de higiene, que usted se lava las manos. Pero no, los judíos, los rabinos habían decretado que usted se tenía que lavar las manos y tenía que recitar una oración. Después se volvía a lavar las manos y recitaba la otra oración, y después se la volvía a lavar las manos y recitaba otra oración, y después de eso podía comer. ¿Verdad? Fíjense que eso hubiera sido bueno para hoy, para el COVID, que tenés que lavarte cada rato. Los judíos dicen que 1000 veces quizás. Amén. Esa era la tradición de ancianos, y por eso estaban reclamándole a Jesús, porque tus discípulos dice, quebrantan, le dice, la tradición de los ancianos. Imagínense, quebrantan la tradición de los ancianos. Pero escuche la respuesta épica de Jesús en el verso 3. Respondiendo él, les dijo, porque también vosotros, o sea, vosotros, los judíos, los fariseos, los escribas, vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. O sea que los fariseos, los rabinos, los judíos ponían más importante las tradiciones de los ancianos que las leyes de Dios. Ellos que podrían quebrantar el mandamiento de Dios y no había problema, pero si quebrantaban tradición del hombre, de los sabios, entonces sí se les caía el mundo, entonces sí había problema. Amén. Y eso todavía se rigen igual, hermano. ¿Verdad? Fíjense, el pueblo, al igual que la iglesia de estos días, no conocen al Dios verdadero y siguen los mandamientos de hombre. Amén. Desde que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, comenzaron a establecer reglas y pensamientos de los rabinos que los llamaban sabios. Se inventaron otra Torá, porque ellos dicen que está la Torá escrita, que la que Dios les dio a Moisés, la que Jesús le está diciendo, ustedes quebrantan los mandamientos de Dios, o sea, quebrantan la ley que Dios le dio a Moisés, ustedes la están quebrantando, la palabra de Dios, por ¿qué le digo? Por las tradiciones de los hombres. Ellos dicen, los sabios talmudistas, que el Señor dio 2 Torá a Moisés. La que le dijo que escribiera y la que nosotros conocemos, y que le dio luego una solo hablada. No dejó que le escribiera. Y dicen los rabinos que Dios, sabiendo que el Torá escrito iba a ser traducido a otros idiomas, como el griego, cuando fue traducido, le dio la ley de Dios hablada solo para los judíos y solo para que los rabinos la conocieran. Eso no existe en ninguna parte de la Biblia. Eso se lo inventaron ellos. Esos son los fariseos, que para todo tienen rituales, tienen rituales para el lavado de manos, para ponerse los zapatos. Usted tiene que ponerse primero el zapato derecho y después se pone el zapato izquierdo y se amarra el zapato izquierdo y después se amarra el zapato derecho. Usted no puede poner el zapato derecho y amarrar el zapato derecho. No puede hacerlo. Usted está quebrantando las tradiciones de los sabios. Entonces usted tiene que ponerse el zapato derecho y no se lo amarra. Tiene que ponerse el izquierdo y después se amarra el izquierdo y después amarra el derecho, y ahí está bien. Fíjense. Y así hay muchas tradiciones que hicieron a un lado la ley de Dios. La necesidad de Jesús era que el pueblo, hermano, conociera la ley de Dios y que rechazara todas las iniquidades de la ley de los fariseos, de las leyes talmudistas. Amén. El Señor Jesús estaba queriendo que la gente volviera a obedecer la ley de Dios y que volviera a conocer la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Mire Mateo 23, vamos a Mateo 23. Oiga, 1 y 3. Entonces Jesús dice, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Y así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Y no, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren llevarla. Amén. Aquí pareciera, hermano, que Jesús está diciendo que hagan lo que ellos dicen, que no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Que como que él está aprobando lo que ellos enseñan está bien, pero no lo que practican. Pero eso no es así. Porque lo que ellos decían no era ley de Dios, sino de los hombres. Jesús no puede decir, mire, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque después, cuando nosotros seguimos leyendo estos versos, hermano, el Señor llama a los fariseos, los llama hipócritas, insensatos. Mírenlo, en el verso 16, en el verso 14. Es más, en el verso 13, ahí comienza, mas ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, y dale con hipócritas, ay de vosotros guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el otro, por el oro del templo es deudor. Inventaban cosas, hermano, porque eso no lo dice la Biblia. Amén. Fíjese, inventaban tantas cosas y ellos aseguraban que los rabinos tenían más autoridad que la palabra de Dios. Le voy a leer una lectura del Talmud. Fíjese, para que vayamos, ¿cómo se llama? Esto, para que vea que yo no le estoy contando mentiras. Dice en el Talmud, una historia del talmudista, fíjese. Dice que las interpretaciones de los rabinos igualan a los decretos del propio Dios. Por tanto, ¿quién es el hombre para cuestionarlos? Usted no puede cuestionar a los rabinos. Si el rabino dice que esta cosa es un helado de chocolate, es un helado de chocolate. Yo no puedo decir que es un micrófono. Pero mire, ¿por qué lo decían eso? Mire, dice, después cuando dice, leí, dice, el rabí Eliezer, directamente del Talmud, y encontré que tenía una continuación después de que lo... no, permítame, esto es lo que le quiero leer. Eso ya lo vamos a leer, pero esto es lo que le quería leer. Dice, empezó a contarme la historia de Rabí Eliezer, que fue figura del Talmud de Babilonia, dice en el Tratado de Metzia, página 59b, eso es en el Talmud babilónico. Rabí Eleazar era el más grande sabio rabínico y el maestro del legendario Rabí Akiva. En ciertas ocasiones, Rabí Eliezer se encontraba envuelto en un debate con el resto de los rabinos sobre algún detalle de la ley rabínica. Esta no es la ley de Dios, la ley rabínica que ellos inventaron. Rabí Eliezer mantenía que cierto tipo de horno no podía contraer impurezas, mientras que todos los demás rabinos decían que sí podía tener impurezas un horno. Imagínense lo que dedicaban su tiempo estos grandes sabios. El Talmud relata que ese día, dice, el rabino Eliezer utilizó todo argumento imaginable, pero que no pudo convencer a los otros rabinos. El rabí Eliezer se sintió muy frustrado. Sus argumentos racionales demostraban claramente que él tenía razón, pero esto no bastaba para convencer a los demás rabinos que cambiaban el dictamen. ¿Qué podía hacer? Dice aquí. Desesperado como estaba, Rabí Eliezer invocó un milagro y gritó, diciendo, si tengo razón, que los árboles lo demuestren. Todos los rabinos en la academia oyeron de repente un gran estruendo y cuando miraron afuera, vieron a toda una arboleda desarraigándose inexplicablemente y volar por el aire. Los rabinos quedaron muy impactados, pero se volvieron a Rabí Eliezer y dijeron, nosotros no le hacemos caso a los árboles. Entonces Rabí Eliezer
lo intentó de nuevo, gritó diciendo, si tengo razón con que el río lo demuestre, y todos los que estaban en la academia salieron corriendo y fueron testigos de cómo el gran río empezó a correr al revés. Y los rabinos quedaban ahora sumamente impactados, pero ellos se volvieron al rabí Eliezer y dijeron, nosotros no le hacemos caso a los ríos. A rabí Eliezer ahora le hervía la sangre y gritó, si tengo razón que las paredes de la academia lo demuestren. Y las paredes de la academia empezaron inmediatamente a hundirse. Los rabinos se volvieron a rabí Eliezer y dijeron, nosotros no le hacemos caso a las paredes. Rabí Eliezer ya no sabía qué hacer y gritó finalmente, si la ley está de acuerdo conmigo, que lo demuestre el cielo. Y en ese momento, todos los que estaban presentes en la academia oyeron una voz del cielo que decía, ¿por qué disputáis con rabí Eliezer? Viendo que en todo asunto la ley está de acuerdo con él. Y los rabinos quedaron impactados de nuevo, pero se volvieron a rabí Eliezer y dijeron, lo sentimos, pero no le hacemos caso al cielo. Imagínense, esta es una historia talmúdica en la que se basan los judíos actuales. Y eso es lo que creen y es lo que meditan los judíos, porque miren, si fíjese, dice, cuando le contaba, cuando está narrando esta historia en el Tanaj, hay una lectura en Deuteronomio 30:12, cuando dice, donde dice todo referente a la Torá, y dice, no está en el cielo, por supuesto. Dice, no está, porque mi palabra no está en el cielo, ni está en el fondo del mar, ¿verdad? Entonces los rabinos ocupan este verso para decir que ellos no le hacen caso ni a lo que está en el cielo ni a lo que está en el mar, sino que a lo que la ley hablada dice, lo que ellos dicen. Amén. Imagínense. ¿Y por qué le leo esto? Mire, le voy a leer este otro antes de ir finalizando, porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Dice aquí, la historia que sigue después, dice que después cuando ya era mayor, una otra historia del Tanaj, del Talmud, dice, encontré que tenía una continuación después. Esta historia es continuación en el Talmud de la que acabamos de leer. Después de la contienda de los rabinos con rabí Eleazar, uno de los rabinos estaban paseando por el bosque cuando se encontró al profeta Elías, porque los rabinos creen que Elías no murió y que a menudo se comunica con ellos. Este rabino en particular le preguntó a Elías, ¿qué fue lo que Dios dijo cuando oyó que los rabinos decían que ellos no le atienden al cielo? Elías reveló que en ese momento el Creador se rió y dijo, Bandai Mitzahai, Bandai Mitzahai. Mis hijos me han vencido, mis hijos me han vencido. Eso es lo que los sabios dicen. Y esas son las leyes que los judíos creen. Y esas son las leyes que no se pueden romper porque porque los judíos, porque los rabinos tienen más autoridad que la Torá, que la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, a establecer de nuevo que la ley de Dios está sobre todas las cosas. Amén. Por eso aquí parece que está diciendo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Fíjense, mire, yo aquí le quiero explicar esto. Jesús no estaba diciendo que hicieran todo lo que ellos, lo que acabamos de leer, que leemos aquí en la cátedra de Moisés, sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿No? Entonces, hermano, lo que ellos decían no era la ley, lo que los judíos dicen no es la ley de Dios, sino la de los hombres, ¿verdad? Jesús los llama serpientes blancados, hipócritas ciegos. Entonces, ¿por qué Jesús dice que hagan lo que ellos dicen? Todo aquí es problema de traducción, ¿verdad? En el griego hay una palabra que dice para decir ellos, ¿verdad? Y para decir él.
y la palabra es similar. La palabra para él, para él, o sea, para él, una persona, él, para decir él en griego, en hebreo, perdón, es yomar, yomar. Y para decir ellos es yomru. Fíjense, son las mismas letras, solo cambia una, ¿verdad? Solo cambia en vez de A, hay U. Pero son las mismas letras. Y cuando se mira en la letra hebrea, pareciera la misma palabra. Amén. Entonces, o sea que en la traducción, por traducir él, tradujeron ellos. Amén. Pero cuando se lee la palabra traducida del hebreo, entonces sí tiene sentido lo que Jesús está diciendo. Porque oiga lo que dice, según la traducción hebrea. Los fariseos y los sabios se sientan en la silla de Moisés. Por tanto, todo lo que os diga, hacedlo diligentemente, ¿verdad? Pero hoy lo dije, pero todo lo que él os diga. Los fariseos y los sabios se sientan en la silla de Moisés. Por tanto, todo lo que él os diga, hacedlo. En este verso dice ellos. Pero Jesús dice él. ¿Y quién es él? Si usted leemos el contexto, los fariseos y los sabios se sientan en la silla ¿de quién? De Moisés. Por tanto, lo que diga él, ¿quién? Lo que diga Moisés, hacedlo. Lo que diga Moisés, no lo que digan ellos. En esa traducción, en la traducción que estamos leyendo de la Reina Valera, está mal traducido. Porque los estudiosos del hebreo encuentran esa palabra que él dice, por tanto, por eso este verso ha sido súper confuso, porque una dice que les ayuden y después está diciendo que los hebreos, los fariseos son esto y esto, y en este verso dice que hagan todo lo que ellos hacen. Entonces nos está mandando a los discípulos a que hagan todo lo que ellos dicen. Es ilógico. Pero cuando leemos la traducción de hebreo sí entendemos exactamente, porque entonces él está diciendo, dice, los fariseos y los sabios se sientan en la silla de Moisés, por tanto, lo que Moisés diga, hacedlo diligentemente, pero según su reforma, la palabra es takanot, las reformas de los fariseos, dice de ellos, allá es de ellos, ¿verdad? Y los precedentes, o sea, los maasim, de ellos no hagáis, porque ellos hablan, pero no hacen. O sea, Jesús le está diciendo, ellos han reformado esta palabra, ellos han cambiado las palabras, ellos hablan de doctrinas de hombres, eso no lo hagan. Jesús te está diciendo, hagan todo lo que Moisés dice. ¿Y qué es lo que dice Moisés? La ley de Dios. Hagan todo lo que la ley dice, pero no lo que dicen lo que dice el Talmud y lo que dicen los fariseos. Pero ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dice según su reforma, o sea, según sus tradiciones. Por eso fue lo que las tradiciones que los fariseos le reclamaron a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Por eso Jesús le está diciendo, los fariseos se sientan en la silla de Moisés, pero ustedes hagan lo que dice Moisés, no lo que dice el que está sentado en la silla. Amén. Sino lo que dice Moisés, lo que dice la ley, no lo que dicen ellos, porque esas son tradiciones. Esas son las traducciones que los fariseos le estaban reclamando a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos como dicen la traducción de los sabios? ¿Quién está conmigo? Hermano, pero ¿qué tiene que ver esto? Que tenemos que conocer a Dios, hermano. ¿Y cómo conocemos a Dios? Conociendo su palabra. Y cuando conocemos su palabra, entonces entendemos los mandamientos y entendemos que necesitamos nosotros cumplir los mandamientos de Dios. Porque Jesús vino a decirnos que los tenemos que cumplir. Él no dijo que vino a abolir, dijo que vino a cumplir. Estos fariseos no conocían al Dios que decían adorar. Ellos tenían otras cosas que hacer, pero no conocían al Dios que decían ellos que adoraban. Pero sobre todo, hermano, estos
hombre, este pueblo olvidó el nombre de Dios. Olvidaron el nombre de Dios completamente. Por eso dice Jeremías 18, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas no profetizaron en nuestra, dicen, los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras los que les aprovechan. Los profetas no profetizaron en su nombre. Los sacerdotes anduvieron en el nombre de Baal. Amén. Dios le está advirtiendo de Judea que por haber olvidado a Dios y por no nombrarlo se iban a ser llevados cautivos. Porque el pueblo se olvidó del nombre de Dios y no llamaban a Dios por su nombre. Amén. Pero Dios nunca les dijo que no podían nombrar el nombre de Dios. Pero si usted mira, usted va a escuchar que no, el nombre de Dios no se puede decir. Porque ¿quién inventó eso? Los fariseos, los rabinos. Dios no dijo eso. Es más, Jesús dijo que él que venía, que te conozcan a ti, que conozcan tu nombre. ¿Verdad que es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Fíjense, Dios nunca dijo que no podíamos nombrar el nombre de Dios. Los judíos decidieron no mencionar el nombre de Dios hasta el grado que Israel olvidó el nombre de Dios. Es más, y lo ha olvidado hasta este tiempo. Hasta nuestros días no conocen el nombre de Dios. Aunque en el Torá y en el Tanaj se repite miles de veces el nombre de Dios. El pueblo no declaraba el nombre de Dios. Olvidaron el nombre de Dios. Por eso Jesús siempre, cuando Él vino, declaró la ley de Dios. Fíjense el verso en Mateo 5. Verso 33. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor si no cumplirás al Señor tu juramento. O sea, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es estrado de sus pies, ni por el Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, el mal procede. Amén. Mire, hay un mandamiento que dice, no jurarás en el nombre de, no proclamarás el nombre de Dios en vano. Y por esa razón, los judíos dicen que nunca pronunciaron el nombre de Dios, ¿verdad? Y tampoco no jurarás en vano en el nombre de Dios. Entonces los judíos, ellos no juran en el nombre de Dios en vano, pero juran por cualquier otra cosa. O sea que los judíos, ellos juraban por cualquier otra cosa, aunque fuera mentira, siempre y cuando no juraran en el nombre de Dios. Ellos podían jurar y mentir y decir y asegurar las cosas aunque fuera mentira. Por eso Jesús les está diciendo, no es que no vas a jurar solo en el nombre de Dios en vano. En ninguna cosa debes de jurar en vano. Ni por esto, ni por lo otro, ni por nada. No puedes jurar en vano, ¿verdad? No solo que por el nombre de Dios, no, en todo. Tenés que ser honesto. ¿Verdad? Que tú sí seas así, tú no. Pero no estaba diciendo él que no podía jurar en el nombre de Dios y todo lo demás estaba bueno, como lo decían los judíos. Fíjense. Los judíos, siempre y cuando no juren por Dios, ellos pueden jurar por cualquier cosa, aunque estén mintiendo. Para los judíos es completamente prohibido nombrar el nombre del Creador. Ellos dicen Adonai, el Altísimo, y dan muchos calificativos para el nombre, el Eterno, ¿verdad? Pero Dios dice todo lo contrario. Mire Éxodo 3:15. Ya vamos a terminar, hermano, esta corta enseñanza.
Y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Oiga, ¿con el nombre de quién? Con el nombre de Dios. ¿Cómo vamos a recordar el nombre de Dios si no lo pronunciamos ni sabemos cuál es el nombre de Dios? Pero Dios está diciendo, me recordarán por todos los siglos. Ahí está escrito el nombre de Dios, pero los judíos, los rabinos ocultaron el nombre de Dios. Ahí está escrito el tetramatrón, esas 3 letras, que algunos lo pronuncian Yahweh, otros los pronuncian Jehová, otros los pronuncian Yahvé, otros algunos últimamente dicen los estudiosos que es Jehová, ¿verdad? Pero ahí está escrito el nombre de Dios. Y como los judíos y los rabinos cerraron y no prohibieron decir el nombre de Dios, entonces el pueblo de Israel y el mundo ha olvidado el nombre de Dios. Amén. Fíjense, hay otra versión que dice, dice para siempre, este es mi nombre y mi memorial de generación en generación. Dios dijo que no usáramos el nombre en vano, pero no dijo que no lo mencionáramos. Amén. Fíjese, Dios dijo, usen el nombre de Dios en vano. Amén. Fíjese. Aquí dice, ahí en la palabra que acabamos de decir, memorial. Esta palabra memorial es como que alguien se hubiera muerto. En memoria del difunto que puso esta cosa, pero no. La palabra memorial, o como dice, me recordarán por todos los siglos. Dije, aquí está más, esta otra versión está un poco más. Pero oiga, lo que la palabra memorial en hebreo es sigri, que viene de la raíz, dice aquí, sig, que significa, oiga lo que significa la palabra en hebreo, memorial. Referirse a algo tanto como con la mente, recordar, conmemorar o con la boca mencionar. ¿Sí está conmigo? O sea, que Dios le está diciendo, ustedes me van a recordar, me van a mencionar, con su boca me van a mencionar, va a tener en su mente, me van a recordar y me van a nombrar en todo tiempo, porque en el nombre de Dios jurarás, dice. En el nombre de Dios jurarás. Imagínense. Él no está diciendo que no jure, él dice que no juremos en falso su nombre, pero él nos manda a que juremos en su nombre, porque por mi nombre jurarás. Sí, ya le voy a dar ese verso. Amén. Fíjese. ¿Cómo podemos nosotros adorar a un Dios que no conocemos ni por su nombre, hermano? Que no conocemos ni sus leyes ni sus mandamientos. ¿Cómo podemos nosotros adorar algo? Nosotros caemos en la misma mentira de los judíos, que Jesús vino a corregirnos para que comenzáramos a conocer las leyes de Dios, porque hemos caído en lo mismo. Amén. Los judíos todavía están en lo mismo, no nombran el nombre de Dios, y muchos porque ya no saben cómo es el nombre de Dios, porque lo olvidaron. Amén. Pero Jesús vino a que nosotros aprendiéramos y corrigiéramos lo que habíamos estado haciendo mal, olvidándonos de Dios, que nos acordemos de su ley, sus mandamientos, de su nombre, y que declaremos su nombre. Él vino a pagar nuestras deudas y a enseñarnos la ley de Dios. ¿Verdad? Su gracia nos dio salvación y vida eterna. Pero ¿cuál es la vida eterna? Que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo. Y ahora la pregunta, ¿y tú a quién adoras? ¿Adoras a un Dios desconocido o conoces al Dios que adoras? Si conoces al Dios de que adoras, conoces su nombre. Amén. Mira, Deuteronomio 6. Vamos a ir a Deuteronomio ahí rapidito, ya para terminar. Deuteronomio 6, capítulo 13.
Ya con esto terminamos, hermano. Mire, oiga, y lea, tenga esto presente, ¿verdad? Dios nos dijo que no mencionáramos su nombre, ya lo acabamos de leer ahí, que Dios dijo que iba a ser el memorial, que lo íbamos a recordar. Y oiga lo que dice Deuteronomio 6:13. Y a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su ¿qué? Por su nombre jurarás. Eso dice la ley de Dios. Y no lo dice ahí, mire, vayamos al verso 10, capítulo 10 y verso 20. Mire, aquí lo vuelve a repetir. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. ¿Sí está conmigo? Hermano, ¿cuál Dios adoras? ¿Conoces al Dios que adoras? Conoces al Dios que adoras, conoces sus mandamientos, conoces sus leyes, cumple sus mandamientos, cumple sus leyes. Amén. Olvidémonos de lo que nos enseñaron a nosotros. No es que Jesús vino a abolir la ley y que nosotros ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde iba a pasar hasta que la ley no se cumpliera. Amén. Y aquel que así enseña, el que enseña a no cumplir la ley, dice que será visto como el menor en el reino de los cielos. Amén. ¿Conoces a Dios? Sirve. Ámale, adórale, obedécele, cumple su ley. Amén. Porque nosotros queremos vivir bajo la gracia. Pero sin ley, si no hay ley, no hay gracia. Amén. Sin ley no hay gracia. Porque Jesús vino a enseñarnos a cumplir la ley, a que volviéramos a las sendas antiguas y que volviéramos al tiempo antiguo y que dejáramos de escuchar la ley de los fariseos, la ley de los judíos, sino que tenemos que escuchar la ley de Dios. Porque Él vino a enseñarnos y a darnos vida eterna, y la vida eterna es que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo. Amén. Sin ley no hay gracia. ¿Quieres recibir la gracia? Cumple la ley de Dios. Vamos a orar. Padre buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias por esta palabra, Señor santo y poderoso. Yo te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que nos ayudes, Padre bendito Dios, a buscarte, a servirte, a conocerte cada día, Padre bendito Dios. Que te busquemos, Padre, en oración, pero que te busquemos también cumpliendo tus mandamientos, obedeciendo tus leyes, Padre bendito Dios. Así como tu palabra lo estipula, Padre bendito Dios. Y que podamos nombrarte, Señor, con toda la libertad, Padre bendito Dios, Señor santo y poderoso. Porque Cristo, tu Hijo amado, vino, Señor, a darnos gracia, a darnos misericordia, Padre bendito Dios, pero sobre todo a que te conociéramos a ti, al verdadero Dios, a ese Dios que nos han escondido por tanto tiempo y que el pueblo de Israel había desconocido a ese Dios. Jesús vino a cumplir la ley y a mostrarnos que nosotros también tenemos que cumplir esa ley para recibir su gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, que el Señor los guarde. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Te pido que nos compartas, que nos veas en YouTube, en el canal del Pastor César Mejía, y ahí puedes ver todos los videos que estamos subiendo. Cada semana subimos 2 o 3 videos semanales para que tú puedas verlo y puedas compartirlo con otros, ¿verdad? Tú no puedes predicar, ok, compártelo con los demás. Y vamos así ayudar a que la gente conozca al verdadero Dios. Que el Señor me los bendiga.